Soy Edgardo Scott. El primer libro que recuerdo haber leído es Marco Polo, Los viajes de Marco Polo. No tengo lugar preferido para escribir. Ni no preferido. No me falta nada cuando escribo, me siento bien cuando escribo. Me hubiera gustado ser Batman, que no hubiera estado nada mal, pero si no, Julien Sorel, de Rojo y Negro, iría muy bien. Y la literatura en mi vida es, supongo que es el mejor de los lugares que conozco. Libros, historias y autores. Notas al pie. Un podcast original de Radio 10, con la conducción de Ana Correa. Edgardo Scott. Bueno, contanos un poco. Así ya pongo este tono. ¿Qué es un escritor profesional? Bueno, no lo sé bien. Supongo que escribí el libro para saberlo, ¿no? Te diría que un escritor profesional, en los términos, por lo menos en los que está en el libro, es un escritor de los últimos 15, 20 años que tiene algunas características, diríamos. Porque en realidad, como hablaba con un amigo, el proceso de profesionalización de la literatura y de los escritores no es algo nuevo. Y de hecho, todo el siglo XX se ha profesionalizado la literatura y la escritura, en tanto ha habido industrias que han crecido en relación a eso, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba era cierto recorte, casi te diría generacional, y ligado a un cambio de época y ligado a una experiencia, porque como digo ahí, también tiene que ver con estos últimos 20 años, que son los 20 años en los cuales yo entré, no diría en la literatura, ¿no? Porque en la literatura, como grabé antes, tal vez entré cuando leía Marco Polo a los 8 años. Pero digo, que entré en el campo literario, es decir, que empecé a conocer gente de la literatura, otros escritores, editores, periodistas culturales, etcétera, etcétera. Y en ese recorrido me parece que pasaron cosas, como ha dicho alguna gente, y una es una profesionalización nueva y una profesionalización mayor del escritor. Pero para los que todavía no leyeron el libro, es más que nada un escritor profesional como entre comillas. No hay una... a través de la descripción. Sí, yo me burlo, lo critico y le pego y me mofo un poco de esa figura, en el sentido en que me parece que antes estaba ligado más a un recorrido, es decir, había ciertos goces que podía tener un escritor, una escritora por supuesto, en un punto de su carrera, ¿no? Yo pensaba, cuando yo entré a la literatura, el gran escritor argentino era Saer, por ejemplo, ¿no? Entonces, si Saer salía un montón en los medios, si tenía un montón de entrevistas, si tenía un montón de ediciones, si tenía un montón de traducciones, si lo veías hasta en la sopa, eso tenía que ver con que Saer había recorrido 50 años de su literatura, su obra y qué sé yo. Era como un premio a un recorrido. Y que incluía, quizás Saer toda su vida había sido, digamos, un amateur de la literatura, y sin llevarse dinero de la literatura, ni mucho menos. Escribía mientras era profesor de literatura o de cine en la Universidad del Litoral o en Rennes, y resulta que a los 60 años se encontraba, ¿no?, con algunos ingresos por la literatura, por sus ediciones, por sus traducciones y qué sé yo. Bueno, me parece que... Y después estaban los bestsellers, ¿no? Es decir, alguien que desde lo que sería la literatura, que eran mal vistos, sí, y después incluso cuando eran mejor vistos, porque ahí tenés otro cambio, ¿no? En los últimos años Stephen King parece como si fuera Thomas Mann, ¿no? Y habría que volver también a distinguir un poco. Stephen King no es Thomas Mann, ¿no? Entonces, digo, me parece que después eso cambió bastante, y ahora un escritor generalmente joven, con su primera novela, con su primer libro, con su segundo libro, puede aspirar rápidamente a, digamos, tener todo eso que Saer lo tenía a los 60 y después de haber escrito 15 novelas y de haber validado su obra y de tener un reconocimiento de su obra y demás. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente las industrias culturales han cambiado, la industria literaria y del entretenimiento ha cambiado, porque se necesitan contenidos, porque, por un montón de motivos, ¿no? Y me parece que un montón de autores se han plegado un poco a esa lógica, usufructúan esa lógica, se vuelven, para mí, si querés, productores de contenidos culturales, si querés, pero eso yo no sé si tiene mucho que ver con lo que dinosaurios como yo entendemos como
literatura, digamos. ¿Está mal plegarse por ejemplo, las herramientas que te da, digamos, según tu visión, que te dan las redes sociales o la nueva lógica que, bueno, vos eso marcás muy bien en el libro, cómo cambió el periodismo cultural? Antes había como secciones secciones de cultura en los medios tradicionales y más disruptivas, como podía ser Radar, pero que eran sumamente elaboradas, y ahora eso que también señalás muy bien, los espacios de cultura no solamente son más chiquitos, sino que deben ser los peor pagos de los medios. Uh-huh. Y vos decías si está mal plegarse. Sí. Mirá, yo no digo está mal nada porque eso sería como moralizar. Yo en todo caso puedo decir, hay cosas que a mí me gustan más y me gustan menos. Creo que en el libro se notan y que está bien, porque también el ensayo es un libro de ensayos, y en el ensayo, además del análisis, tiene que tener, digamos, el gusto, ¿no? La impronta del que lo escribe. Pero a mí no me gusta decir... ayer en otro programa también decía, esto es válido, no es válido. Válido es todo, ¿viste? Es como también en el libro está el tema de la literatura como trabajo. Digo, alguien quiere tomarse la literatura como una profesión, como un trabajo. Es decir, alguien quiere salir del secundario y decir, yo voy a ser escritor en este sentido del que estamos hablando. Me parece bárbaro, qué sé yo. Ojalá que no sea mi hijo. Pero en ese sentido yo no impugno nada, y de hecho me parece que hay posiciones también esto hay que decirlo, que como a mí me interesa siempre bastante pegarle al poder y no tanto a las personas en particular o a ciertas instituciones en particular, digo, yo conozco editores, periodistas culturales, escritores que son abominables, no importa en qué posición estén, digo, que están empezando y se la creen y son insoportables, gente que está terminando y es maravillosamente generosa, editores que son re honestos y buena onda y generosos, y editores que son insoportables también. Es decir, me parece que siempre es un poco en un campo de poder, cómo cada uno se para un poco frente al poder, digamos. Entonces, ayer hablaba con los chicos que están más en la unión de escritores y demás, ¿no? Y que los conozco desde hace años a todos, además soy amigo de algunos. Entonces, yo nunca voy a ir contra ellos. La unión de escritores está mal, que cobren por una contratapa está mal. Yo nunca voy a decir eso, que cada uno haga lo que quiera. Yo trato de analizar, si querés, como un poquito más allá, ver un poco por qué llegamos a esto, cómo estamos en este acuario y qué pececitos andan por el acuario, nada más, digamos, ¿no? Y trato de tocar algunos temas que yo sé que son delicados o que llevan a cierta crispación, al revés, ¿no? Como con cierto humor y con cierta ironía, porque digo, bueno, estamos todos en esto, lo único sí, ya nos conocemos, como algo, viste, un diálogo también al interior de, bueno, todos estamos en esto y todos sabemos de quiénes estamos hablando, ¿no? Como hay algo también de código en común que me parece tiene el libro, ¿no? Y también, como digo ahí, para los chicos que están empezando y que quizás están entrando en la industria o en el campo, pues está bueno como avisarles, ¿no? Ya que dije antes, si hay algún chico que quiere ser escritor profesional, bueno, esta es como una cartita para ellos, decir, mirá, are you sure, ¿no? Como, ¿querés hacerlo? Dale, pero va a ser como un poco el viejo y el mar, ¿no? O sea, no creas que solamente vas a ir con tu canción y vas a tocar en la radio, ¿no? Como que me parece que van a pasar otras cosas con tu canción. Notas al pie. La biblioteca desordenada de Radio 10. ¿Para quién escribía Macedonio? Escribía dentro de un placar con una vela, pero no publicaba. ¿Para quién escribía? Escribir como necesidad. Escribir no lo que se tiene ganas de escribir, de expresar, no lo que se quiere o se puede escribir, sino lo que hay que escribir, lo que se debe escribir, lo que debía escribirse. A lo largo del libro citás un diálogo con un amigo especialista en marketing, que me parece súper interesante, porque pones en la voz de esta persona todo lo que estamos discutiendo en otros niveles que tienen que ver con los algoritmos, la inteligencia artificial, cómo te sesga. Me llamó mucho la atención porque justo estaba leyendo otro libro sobre inteligencia artificial y sobre tecnociencia, y citaban las mismas cosas que tienen que ver, bueno, la tecnopolítica. Esto que si yo ahora abro mi celular, internet en determinado lugar en la misma página y vos la abrís, nos van a aparecer
anuncios diferentes. Lo mismo si abrimos los dos del Instagram, aunque sigamos a las mismas personas. Entonces acá hay un condicionamiento importantísimo. Eso te diría que de todos los planteos que me encantan todo, iniciar la discusión en todo o hacer la discusión, pero esto me preocupa mucho. Digamos, vos como en esto que es algo totalmente externo a lo que uno podría hacer, porque uno podría elegir no salir en una foto firmando un contrato en la editorial, pero hay algo que uno no maneja, que es lo que recibe. ¿Pensaste algún antídoto o algo? Bueno, primero te agradezco como el subrayado, porque no, entre las notas que hice, qué sé yo, nadie me lo mencionó, y además como verdaderamente es un amigo el que muchas veces ahí yo por supuesto lo desfiguré y lo utilicé como en un diálogo ficticio. Pero algo de ese informante es real, ¿no? Y es un gran amigo que me trae toda esa data también, ¿no? Y que él lo puede ver como por fuera, como vos decís en este caso de la literatura. Ahí volvemos al cambio de época, ¿no? En realidad no sabemos, y me parece que siempre también cuando queremos proyectar algo, viste que siempre que queremos desde el presente proyectar, anticipar el futuro, nos equivocamos en general, ¿no? Como que hacemos ciencia ficción. No sabemos verdaderamente qué va a pasar, cómo va a pasar. Creo que hay que bancarse esa incertidumbre. Sí creo que hay algo que siempre tiende al consumo, ¿no? Como que finalmente son todos dispositivos que lo que apuntalarían o incluso cebarían es como la lógica del consumo, me parece, ¿no? Como, y que consumas en un sentido literal, como pasa con el consumo, que es que consumas lo mismo, es decir, que consumas lo mismo y siempre lo mismo, ¿no? Yo veo videos de, qué sé yo, ahora, como buen varón argentino, de Messi, y entonces todo el tiempo el algoritmo me tira videos de Messi, ¿viste? Y no solo me tira videos de Messi, me tira los mismos. Las mujeres también miramos los videos de Messi. Sí. Para que quede un comentario machirulo. Pero digo, y vemos los videos de Messi y después vemos los mismos videos de Messi, ni siquiera una variedad, ¿no? Entonces, en realidad, supongo... Ahora, ¿qué pasa? Cuando ves esos mismos videos de Messi, en un momento decís, pero estoy hecho un tarado, ¿no? Yo supongo que a todos nos pasa algún momento donde nos hartamos de scrollear de la tecnología, donde decimos, pero ¿cómo puede ser que pase todo este tiempo perdido acá en vez de leer a William Carlos Williams, qué sé yo, ¿no? O de escuchar tranquilo un disco, ¿no? Bueno, supongo que ese será también un poco la pulseada de lo que viene. Y hay otras cosas tan geniales de ese cambio de época. Me parece que yo soy un gran consumidor de los bots, donde puedo entrar a por ejemplo, a biblioteca, no me acuerdo qué, que por supuesto está prohibido, pero de ahí tengo todo Nabokov, y eso me parece genial, qué sé yo, no sé, algún día que se arregle la cuestión de derechos, lo que sea, pero es como estar en o Spotify, digo, hay cosas que me parecen de la tecnología que todos casi ansiábamos, y otras que claramente sacan como nuestro lado más bobo, ¿no? Y bueno, supongo como siempre que tratar de estar un poco alerta con eso, ¿no? Como no dejarnos ganar, como dónde das la pelea y dónde no, qué sé yo. Me parece que estar con esto es tener también la enciclopedia británica en la mano, pero por otro lado la vas a usar como la enciclopedia británica o la vas a usar como un idiota, ¿no? Como siempre las tecnologías fueron eso, ¿cómo las usás, no? Sí, más activamente o pasivamente, digamos. Claro. Y vos, esto, curiosidad absoluta, ¿y vos cómo haces? Digamos, damos por descontado que no tenés una relación pasiva con lo que es consumo cultural. Entonces, vos todo lo nuevo o lo viejo, que quizás no se conoce tanto, ¿cómo llegás a eso? ¿Por investigación, por referentes, por...? Mira, Ana, a mí me parece que una de las cosas que también me pasa al hablar de este libro es que me voy dando cuenta... Incluso lo hubiera querido como profundizar más, aunque hay un ensayo sobre el tema de la crítica y de la lectura, ¿no? Yo creo que tenemos como un gran problema de lectura en este cambio de época, y que lo que hay como que reforzar, llamado a las instituciones, lo que hay que reforzar es nuestra capacidad de lectura. ¿Por qué? Porque la capacidad de lectura incluye una capacidad de análisis, una capacidad de interpretación, una capacidad de incorporación, de atribución de sentido. Entonces digo, todo eso supuestamente era la lectura como nos lo enseñaron a nosotros, ¿no? Eso, lejos de ser algo que hubiera que
adormecer o que dejar al corriente, yo creo que habría que entrenar muchísimo más, ¿no? Cuando se hace, yo tengo un nene chiquito, digamos, todavía no, pero digo, cuando en internet, en el teléfono le pones el control parental y todo eso, digo, la cuestión es enseñarle a los chicos a leer, ¿no? Para que ellos solo puedan tratar de identificar, discriminar, ¿no? ¿Cómo se enseña eso? Me parece que a los adultos también con las nuevas tecnologías nos pasó que las imágenes nos pasaron por arriba y el marketing nos pasó por arriba. Y digo, tal vez haya que volver un poco a educarnos como lectores en ese sentido, ¿no? En eso sí me puedo, si querés, jactar de que, como vos decís, suelo ser bastante alerta, suelo casi hasta el borde de la paranoia, ¿no? O sea, descartando la paranoia, trato de decir, bueno, pero ¿qué es lo que estoy leyendo? ¿Qué es lo que me están mostrando? ¿Qué quiere decir esto que me lo están mostrando? ¿Quién me lo muestra? ¿Desde qué posición habla? ¿No? El famoso tema, además sabe que soy psicoanalista, enunciado, enunciación, algo muy básico, lo que está pasando con la literalidad, ¿no? Que somos cada vez más literales. Digo, la literalidad hoy es de terror, digamos, ¿no? O sea, todos nos indican que una novela de una nena que se perdió en el bosque es solo una novela de una nena que se perdió en el bosque, digamos, cuando en realidad nos habían enseñado a leer siempre haciendo metáforas, siempre desplazando. Entonces yo creo que la clave pasa también un poco por volver a entrenarnos como lectores, me parece, ¿no? Una Aleph de Libros Hecho Podcast. Notas al pie, en Radio 10. Edgardo Scott nació en Lanús, provincia de Buenos Aires. Es escritor, traductor y editor. Colabora con artículos de crítica literaria en distintos medios nacionales y extranjeros. Algunos de sus libros son Los Refugios, Luto, Cassette Virgen, Contacto y El Exceso. En Instagram es @EdgardoScott8. Notas al pie. Notas al pie. Más que 7 locos detrás de un gran libro. Me quedé pensando con lo que vos planteabas, que de nuevo es, digamos, cómo se construyen los sesgos en la inteligencia artificial que te van proponiendo la repetición de lo que ya está establecido. En eso me quedé pensando, en escritor profesional también, cuando hablas que quizás los que están, los escritores y las escritoras que están con posiciones políticas que a nosotros nos parecen correctas, no a todo el mundo, pero ponerle gente que quizás está más formado, tiene sensibilidad social, nos parece correcta, como que es un lugar cómodo para los escritores expresarse sobre esos temas. ¿Te parece que es cómodo? Yo teniendo en cuenta, digamos, los ataques como que son más virulentos los ataques contra los que plantean cosas, digamos, quizás más humanas, desde el humanismo y desde lo emocional, que los que van con posturas más radicalizadas. Te respondo por otro lado. Yo te diría, mira, yo lo que quisiera es que los escritores vuelvan a hablar de literatura, primero, ¿está bien? Y quisiera escucharlos hablar de literatura. Eso sería lo primero. Me gustaría escuchar que un escritor, o esto que estamos hablando de sus lecturas, me encantaría que los escritores, sobre todo, privilegien eso. Eso como primera cuestión, que es algo que está pasando muy típicamente, que si yo escribo una novela sobre, qué sé yo, ambientada en el conurbano, me hacen hablar del conurbano, ¿está bien? Y yo no tengo por qué hablar del conurbano, para eso habrá sociólogos, especialistas, intendentes, no sé. Digo, yo puedo hablar de una representación del conurbano y de esa representación en la tradición de la literatura, y etcétera, etcétera, ¿está bien? Pero digo, me parece que en ese sentido, volviéndole de la literalidad, digamos, los escritores nos ocupamos de la imaginación, de las representaciones, de la poética, de cuestiones que en algún punto te diría son muy específicas a el arte de la literatura. Entonces, que yo venga acá y me hagan hablar del conurbano, o que, no sé, o si escribo sobre un cazador que me hagan hablar de rifles, yo supongo que eso no hay algo ahí que se corrió. Por supuesto que después efectivamente están los escritores que aprovechan eso, que uno diría, quizá no hablan tanto de la literatura porque quieren hablar del conurbano. Ahí yo un poco vuelvo a Walsh y te diría, y entonces hacen no ficción, ¿está bien? Entonces jugátela en serio y anda y documentame todo esto y mostrame y hace un gesto político más valioso,
Si no me parece solamente ideología, y yo estoy un poco en contra de ese manto ideológico que hay en una época que por otro lado está muy despolitizada. Es decir, todo el mundo está ideologizado con distintas cuestiones del cuerpo, de la alimentación, del género, de lo que quieras, ¿no? De estas ideologías que sobre todo se propulsaron en los últimos 15 años, y a su vez todo el mundo está despolitizado. Cuando digo despolitizado es que en general no hay una mirada de conjunto, no hay una mirada política de vos sos vos, pero en tanto no sos aquel, y no sos aquel, pero aquel también es vos, digamos, ¿no? Es decir, no hay una mirada social, no hay una mirada política como quizá otra vez un poco nos habían enseñado hace, ¿no? Fatalmente, diría, y sobre todo nosotros que crecimos con la democracia, diríamos, ¿no? Es decir, nos habían enseñado una mirada social y una mirada política de comunidad, ¿no? Y de identificar esa comunidad y de priorizar esa comunidad, ¿no? Entonces, ahí es donde me parece como que cuando yo veo que hay algún escritor que ni habla de literatura y en realidad lo que está haciendo es operando ideológicamente una ideología que tributa para su producto cultural, para el librito que en realidad acaba de publicar, a mí me parece un poquito artero o un poquito, qué sé yo, no sé, tosco, si querés, un poquito redundante. Notas al pie, la rayuela literaria de Radio 10. Le preguntaron a Néstor Sánchez por qué había dejado de escribir. Se me acabó la épica, respondió. No existe mejor respuesta, ahí está todo. Escribir también es una épica. Me hiciste acordar que en escritor profesional a cada rato repetís que el escritor profesional no lee poesía. Y era la pregunta que te tenía que hacer también. ¿A qué te referís? Si yo leía poesía, si no. No. Pues estaría bueno, ¿viste? Pongo eso, pues yo no leo poesía. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que, bueno, hay como dos niveles. Por un lado, me parece que el escritor profesional no escribe muchas veces desde un hecho poético. Es decir, me parece que en general los que escribimos la literatura desde una cierta poética, para decirlo a la antigua, es que a vos te pasa algo, ¿cómo sería? Y bueno, qué sé yo, hoy me enganché en una esquina mirando a una determinada persona que me hizo pensar en un personaje que por supuesto tiene que ver con lo personal y qué sé yo, y por algún motivo empiezo a escribir sobre eso, ¿no? Y veo a dónde me lleva eso, y a medida que lo voy escribiendo me empiezo a enterar de dónde estoy yendo y empiezo a asociar y qué sé yo. Pero digo, es siempre posterior el sentido a el hecho poético, ¿no? En el poema sería central, como dice Gombrowicz, a mí mismo acá recién estaba hermoso el atardecer, yo miro el crepúsculo, veo las ramas ahí y digo, viene el impulso de escribir un poema clásico sobre el atardecer porteño. Bueno, digo, una cosa es esa, diríamos, y otra cosa es, más bien, otra vez, siguiendo una agenda ideológica, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está sonando en la radio? La verdad que a mí podría escribir algo sobre esto, porque le pasó a un tío, porque me pasó cuando era chiquita, porque tal o cual cosa, digamos, adoptar ciertos contenidos, usufructuarlos, operarlos, y con eso, la última vuelta de tuerca sería como ficcionalizarlos, porque insisto, no se va hacia la no ficción, sino que se va hacia ficcionalizar eso. Eso es lo que yo digo de escribir con un programa, digamos, ¿no? Es decir, hay un programa que antecede a la escritura. En el otro caso, la escritura viene. Entonces, eso sería como un poco el centro de gravedad de cualquier hecho poético, no solo de la literatura, también de la música, de la pintura, de lo que fuere. Y por otro lado me parece que hay una cuestión técnica, es decir, así como los músicos supuestamente saben música y así como los cineastas supuestamente vieron determinadas pinturas para poder encuadrar y lo que fuere, los escritores debemos tener una formación en la palabra y esa formación me parece que es clave a nivel técnico y que solamente la da la poesía. Es decir, me parece que solamente leyendo poesía y también un poquito escribiendo poesía vos podés tener esa plasticidad con la palabra. Escuchando y leyendo tu libro y algunas posiciones que más o menos que tienen que ver con lo que vos estás planteando, más allá de la calidad que obviamente es muy diferente, pero
Dickens hablando de todos sus traumas económicos, sociales, políticos, en sus novelas. Bueno, yo cuando a mí me preguntan a un adolescente qué libro de política le recomendaría, yo digo Príncipe y Mendigo. Pero cuando, no quiero usar la palabra válido, cuando nadie puede cuestionar, quizá, no sé, a mí se me ocurre la poesía de Dickens en su literatura. ¿Cuándo eso te empieza a parecer más tosco? Está bueno lo que decís de Dickens, porque pensaba el otro día, estaba viendo un documental sobre Balzac y sería un equivalente en Francia, ¿no? Digo, el acento es distinto porque ahí vos tenías una sociedad y un interés muy importante del arte por la política, ¿no? Cuando digo por la política es esto, es decir, cuando Dickens o Balzac escriben, les interesa notablemente menos ellos, ¿no? Ese sí mismo de ellos, que poder mostrar una sociedad. Y en esa sociedad construyen una infinita cantidad de personajes que podemos decir un poco están en la realidad, pero un poco están solamente en Dickens o en Balzac. Y esa es la gracia, ¿no? Los personajes, a Dios gracias, no son la realidad. Son la realidad en tanto toman una forma bella, una forma lograda en ese sentido, una forma mucho más expresiva, diríamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenés claro también, ¿no? Que había una época donde el centro estaba puesto mucho más en una cuestión política. A eso me refiero yo con política, no a nivel partidario o ideológico, sino que vos estés interesado un poco en el mundo en que te rodea, en cómo es ese vecino al que no soportás, pero que te interesa pensar cómo es o por qué es así o qué sé yo. Bueno, en general antes los escritores eran así, eran como muy curiosos del mundo e intentaban no solamente contar eso que les pasaba a sí mismos entre cuatro paredes, sino cómo era el mundo en el que vivían y cómo eran los otros en ese mundo en el que vivían. Yo creo que en ese sentido digo que ahora algo de eso se está paradójicamente, porque insisto, por un lado los escritores se vuelven muy militantes de ciertas causas, ¿no? Pero por otro lado esas causas parece que solo les importaran esas causas que son las causas que militan ellos, digamos. Y la sociedad toda, el conjunto de la sociedad, el que piensa absolutamente lo contrario, demás, todo eso se desvirtuaría, digamos, ¿no? Y haciendo una de las cosas que vos pedís un poco en el libro, yo no me considero una periodista cultural para nada, pero a este espacio que habla de libros, me gustaría que recomiendes a alguien para leer, que vos decís, bueno, quizás no está tan leído, no está tan buscado. Sale spoilear a quien nombrás un montón en el libro de los autores argentinos contemporáneos que respetás mucho. Pero ya que estamos, aprovechemos el espacio antes de despedirnos para decir, nada, si pueden, lean a ¿quién? Y si pueden, lean a Gustavo Ferreira, que me parece que es el gran escritor argentino vivo, diría yo, ¿no? Y que en el libro por eso lo cito, porque es como una paradoja de nuestro tiempo, que probablemente, si no queremos caer en una de esas categorías, ¿no? Pero un enorme escritor, y lo conocen muy, muy, muy poca gente, digamos, ¿no? Pero en general todos los que lo conocen les parece que es una maravilla. Bueno, muchísimas gracias, Edgardo. Por favor. Escuchaste Notas al Pie, un podcast original de Radio 10, conducido por Ana Correa. Producción Pablo Guayman. Coordinación de contenidos Sebastián Pedrón, Fernando Candellas, Marcelo Figueroa, Martín Castillo. Edición Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo capítulo.